Vale, pues bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva y hoy vamos a hablar acerca del progreso, entendido como esta evolución o este avance en diferentes aspectos o en diferentes ámbitos pues de la vida humana, ¿no? Pensámoslo, por ejemplo, en los avances tecnológicos, en la comodidad que pues podemos experimentar hoy en día, el mercado, la inmediatez de las cosas, de la información y demás, versus qué pasa con las personas, digamos, a nivel emocional, cómo se vive o cómo se enfrenta esta evolución, si hay como una equivalencia entre lo que se puede experimentar como un avance a nivel económico, a nivel de la comodidad y por otro lado como de la estabilidad emocional. Y bueno, parto con una idea que planteaba Jacques Lacan, un filósofo y psicoanalista francés, que decía que para él el progreso no existía, ya que lo que se ganaba de un lado se perdía del otro. Bien. Entonces, de igual forma, Freud en su momento, en Malestar en la Cultura, también lo planteaba más o menos así. El progreso como una ilusión. De hecho, es un texto que se llama El porvenir de una ilusión, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les parece que este progreso que experimentamos en las ciudades o en las grandes ciudades o incluso en otros países sea como equivalente como al bienestar o al equilibrio emocional, o más bien juega como en retroceso en ese sentido? Pareciera que precisamente esto lo que llamamos progreso, avance, y como bien lo dices, es para dejar algo atrás, Ok, pero la mayor parte del tiempo vamos arrastrados con este progreso, o sea, ni siquiera somos conscientes, conscientes digamos. de que está sucediendo Ok, y nos dejamos llevar y no nos damos cuenta que estamos dejando atrás. ujú, Entonces llega un punto donde pues ya te viste afectado a lo mejor emocionalmente, de salud o económicamente y entonces piensas en, pero ¿qué hice para estar en este punto? ok, Y entonces ya si retrocedes pues te das cuenta que pues era algo que hacías, pero cuando se presentó ese avance o ese progreso, te llevó. ok, Justamente tiene que ver con el cambio, ¿no? El, el progreso en cuestión de todos los avances que hemos tenido en todas las áreas, tanto de medicina como en la industria, incluso en la tecnología, ¿no? Y al tener todos estos avances y el hoy en día tener todo en la mano, ¿no? Es decir, que tú puedes sacar tu celular, buscar información de absolutamente todo, bueno, casi de todo, ¿no? Y esto a su vez eh, puede generar mucha frustración, ¿no? Emocionalmente, ok, porque tienes un mundo, tienes un mar de información y muchas de las veces el tener toda esa información y no saber cómo utilizarla, no saber cómo manejarla, generaciones pasadas, ¿no? Muchas de las veces también, y yo lo veo a diario, ¿no? Frustradas porque no se adaptan a los cambios que hay actualmente, a utilizar aplicaciones, utilizar un celular, se resisten a este progreso, ¿no? Entonces se quedan obsoletos. Al quedarse obsoletos emocionalmente, pues se sienten mal y piensan que no son indispensables en una sociedad o piensan que se están quedando atrás, ¿no? Y hasta cierto punto, superficialmente, estamos viviendo en un mundo de competencias y en un mundo en donde el que tiene más habilidades, el que tiene más aptitudes, el que sabe hacer más cosas, es el que destaca
de los demás, ¿no? Y posiblemente siempre ha sido así, ¿no? Cada quien enfocado en su diferente época. Entonces yo creo que emocionalmente, por esta parte sí hay muchísima frustración, hay muchísimo, eh, incluso me atrevo a decir que hasta personas que pueden entrar en depresión en esta parte, ¿no? Ujú. Porque es un mundo que está creciendo constantemente y se están quedando obsoletos. Sí, sí, me parece una buena analogía, entendido esta parte como desde la cuestión tecnológica, ¿no? El no poderte adaptar a los cambios rápidamente y cuando tú ya te adaptaste a uno, entre comillas, ya Ya llegó el viene lo otro. siguiente y otro, puede generar un poco de frustración. Ajá, pero precisamente me hace pensar qué sucede, por ejemplo, a nivel emocional. Y algo que yo he pensado siempre, y no sé ustedes qué opinen, pero me parece que el precio que nosotros estamos pagando hoy en día, con todas estas comodidades y con toda esta inmediatez, entendido como que puedes tener todo ya rápido, a la mano, fácil, tiene que Entre ver un comillas. poco como con la percepción del tiempo. Y digo percepción porque el tiempo es relativo. O sea, al final un minuto es un minuto aquí en China, ¿no? Claro, si lo vemos cronológicamente, pero tú no vives igual un minuto con dolor que un minuto de placer. Generalmente, cuando se vive de una manera negativa, el tiempo pareciera que es más largo. Cuando te diviertes, cuando disfrutas, el tiempo pareciera que pasa más rápido. Entonces, me parece que muchas de estas comodidades que hoy en día tenemos, estas distracciones, pues precisamente es a lo que apunta. Es decir, ya con todas las distracciones que tenemos, el día se nos va así. No sé si les ha pasado, que cada vez pareciera que las semanas se van más rápido, los años se van más rápido. A mí me parece que es el precio que estamos pagando por todo este progreso, por toda esta evolución. Pero la buena noticia es que el tiempo es relativo. Ok, pero y que si bien tenemos todo a mayor rapidez, realmente no hay un cambio entonces significativo porque el tiempo pareciera que no nos sigue alcanzando para hacer las cosas. Es que ahí está precisamente la cuestión, porque de ahí se deriva el malestar, porque estás tan distraído en cosas a lo mejor de tecnológicas o no sé, en las plataformas, que dejas de realmente poner atención en las cosas que son importantes. O sea, se pone el tiempo, se pone la energía en la gratificación instantánea, en el placer instantáneo, pero cuando te das cuenta ya se te fue el tiempo. Y así se te van los días, las semanas, los meses, los años, y eso es precisamente lo que genera esa frustración. Y que es curioso, por ejemplo, precisamente hablando de estas transiciones que vivimos, hace como una semana platicábamos cuando a nosotros nos tocaba descargar música para ponerla en tu celular, que descargabas en Ares. En Ares. Ujú. Y eso tardaba un montón de tiempo, el descargarlo. Y luego quemar el Y disco, el luego quemar el CD. disco o pasarla a tu dispositivo, etcétera. Y yo no recuerdo, o sea, si soy honesto, realmente yo no recuerdo en qué momento pasó esa transición en el que ya lo tenías en un dispositivo y ya lo podías buscar y lo reproducías. Y ahora, por ejemplo, si quiero poner una canción en Spotify o YouTube y tarda 10 segundos, ya me estoy desesperando porque no carga. Ajá. Entonces, pero realmente no es que haya un cambio, por ejemplo, en esta parte interna o que nos quedemos obsoletos, simplemente es la percepción de cómo estamos viviendo esa situación. Sí, digo que todas estas herramientas tecnológicas que existen hoy en día nos facilitan muchas actividades de la vida diaria, ¿no? Ujú. El simple hecho de ahorrarte ese tiempo que descargabas que tardabas en buscar la canción, descargarla a tu dispositivo y después quemarla a tu CD, era prácticamente, no sé, una hora, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya después cuando llegaron las memorias y posteriormente las plataformas Ujú. digitales,
toda esa parte se soluciona. Digo, aún así, yo recuerdo, y fíjate, retomando ese mismo ejemplo y para que veamos más o menos cómo es que han cambiado las cosas en ese aspecto. Porque yo anteriormente era de escuchar música y normalmente cuando escuchaba música escuchaba un álbum completo, ¿no? De la banda que quisieras. Ujú. Y lo escuchabas completo, ¿por qué? Porque no tenías tanta opción, Ujú. ¿no? Entonces, lo escuchabas sí o no, había dentro de los álbums había canciones que de plano no te gustaban, sin embargo las escuchabas porque pues era Te lo el tienes que único que echar tenías todo. ahí, ¿no? Y el día de hoy te puedo decir que tengo una canción agregada de este álbum, una de otro álbum y todas las demás como que ya ahí las olvido, ¿no? Entonces, actualmente toda esta parte nos ha facilitado las cosas, nos ha dado más opciones también y a su vez también nos olvidamos completamente de todo eso que se vivió pensando que eso es progreso, pero en realidad simplemente te facilita la vida, en realidad no es progreso. Y que si lo vemos así, realmente, si yo lo veo desde mi experiencia, no hay un progreso porque lo que progresó fue el entorno. Ajá. Y a lo mejor yo me adapté a eso. Pero si antes, como tú dices, me tardaba una hora descargando esa música, se supone que ahora debería tener una hora libre. Ajá, el problema es que Entonces, digo, ¿qué hago con esa el hora, ese problema tiempo es de que era más? lo que decía Abraham hace un momento, el problema es justamente eso, que o sea, estamos, digo, ahorita no tenemos nada más una plataforma de música, tenemos muchas plataformas, al igual que en las redes sociales, también no solamente tenemos una red social, tenemos muchas redes sociales. Entonces, de una u otra forma, buscamos de suplir ¿Cómo llenar esos esos vacíos? vacíos o esos huecos, y si hablamos en cuestiones de tiempo, pues simplemente elegimos adjudicarnos más actividades y muchas de ellas a veces ni siquiera son necesarias. Entonces, volviendo a esto, consideramos que esto, lo que llamamos progreso, muchas veces lo utilizamos para mitigar esa sensación de vacío que tenemos. Sí, sí, porque no sé si a ustedes les ha pasado. Me parece que en México todavía es algo que podemos ver muy marcado. O sea, nosotros incluso a veces decimos ya estamos en la posmodernidad o a veces en la modernidad. Pero sin duda hay regiones o hay contextos en donde ni siquiera han llegado a la modernidad, digamos, viéndolo así en términos técnicos, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, vas a un rancho o vas a la sierra o a lugares más recónditos y pues obviamente la gente vive de manera muy diferente. Y si tú lo percibes desde afuera, dices, ay, pobre gente, ¿no? O sea, ¿cómo pueden vivir sin luz? ¿Cómo pueden vivir Sin señal sin esto, sin telefónica. lo otro? ¿Y los niños qué harán? Y no tienen televisión, no tienen internet, no tienen Netflix. Pero yo a propósito me he dado a la tarea a veces de preguntarle a la gente, sobre todo a la gente adulta, cómo viven esa parte. Si realmente sienten como que algo les falta, si realmente sienten como una necesidad o si realmente lo perciben como un estado de carencia, digamos. Y hasta ahora la mayoría me ha dicho que no. Sí, y que precisamente, bueno, esa es la parte ahorita que le dices es esto. Ajá. Muchas veces, yo creo que a todos nos pasa. A mí me pasa, por ejemplo, no tengo algo o tengo algo que cumple la función básica. Vamos a decirlo, por ejemplo, mi cámara. Pero entonces de repente voy, conozco a alguien y trae una cámara más, más pro. Y traer más actividades, más funciones. En teoría, ¿no? Entonces, Ajá. esa necesidad de pronto se crea en mí de necesito cambiar de cámara y quiero esa cámara. Y entonces, y entonces me comienza como a consumir esta parte de decir quiero eso, pero realmente pues no la No la ocupo, no la necesitas. necesito. O a lo mejor sí, pero no. O sea, pero porque esta sigue cumpliendo con las funciones específicas. Entonces, muchas veces esto, a lo que tú decías, que el tener más conocimiento o conocer más, entre comillas, a veces, si no lo sabemos manejar, puede ser contraproducente Claro. porque precisamente
surge más esta sensación de carencia, de necesidad. De vacío. Pues justamente hay un estudio, ¿no? Y está con fundamentos científicos en donde está la investigación, en la que dice que mientras más sabes, hablando en cuestión de saber, ¿no? Y emergido con todo lo que estamos viviendo Intelectual, ahorita, digamos, ¿no? ajá, mientras más sabes, más infeliz eres, porque no se va la capacidad de poder sentirte satisfecho con lo que tienes. O de asombro, ¿no? Ajá. O sea, ya O nada te sorprende, ya nada te vislumbra, ya todo te parece muy básico. Y por eso es que se dice que vivir en ignorancia es vivir más feliz, vivir más tranquilo, ¿no? Y digo, y no quiere decir que, sí, es que este, ignorancia no tiene una exacto, connotación negativa, sino más bien precisamente ignorar ajá, ciertas cosas, ¿no? claro. Sí, digo, no lo estoy diciendo de manera despectiva, a eso me refiero. Sí. Ignorancia me refiero a no querer investigar o que no querer saber más allá de lo que Sí, es vives en el como el momento, hecho que ¿no? platicábamos aquí, ¿no? Ves noticias, y ves pura violencia. Ajá. Entonces, inconscientemente, pues todo el tiempo estás pensando que afuera hay violencia Sí, y que ya te no puede pasar sales. algo. Y ese conocimiento te hace actuar de una forma. Ajá. Pero si omites toda esta información, actúas con normalidad y sales. Vivirías más tranquilo, ¿no? Y igual incluso si no supiese ciertas cosas, como por ejemplo tú que estudiaste química, ¿no? Si yo te digo que esa taza la dejé allá afuera durante todo el día y de repente voy, la tomo y me sirvo café así directamente, y si tú aterrizas todo ese conocimiento de química, Contaminantes. bacterias y todo eso, vas a decir, no manches, Ajá. este tipo se lo va a cargar San Platanillo, ¿no? Sí. Entonces, a este tipo de cosas me refiero, o sea, mientras más sabemos, hablando intelectualmente, y le sumamos todas las herramientas tecnológicas que tenemos, avances de ciencia, medicina y demás, es muy difícil encontrar una satisfacción y es cuando se empieza a buscar Sí, el pero llenar ese vacío. me parece que no tiene que ver con cuánto sabes o cuánto ignoras, sino más bien con la forma en la que percibes las cosas. Porque puedes tener mucho conocimiento y no vivir desde esa posición como del sufrimiento o de sentirte abrumado. Me parece que una cosa no es como una regla para la otra, ¿no? O sea, Ok. no, porque tampoco yo no soy partidario de que habría que vivir en la ignorancia, no, al contrario, habría que buscar la verdad, habría que tener la verdad como guía en todos los sentidos. Pero, ¿sabes qué pasa? Retomando el ejemplo de ese rato que ponías de la música, ¿no? Cuando escuchabas un cassette, pues no tenías la opción de adelantarle. O sí, Sí se le puede pero... adelantar, pero Ajá. no como ahorita, con un clic y ya, ¿no? Sí, fíjate que hoy en día todo está muy romantizado. Como tienes tanta facilidad y tanto acceso a todo, pareciera que tratamos de omitir a toda costa lo feo, lo desagradable. Cuando lo feo y lo desagradable, entre comillas, es parte de la vida. Entonces, hoy en día, si estás viendo contenido y algo no te gusta, simplemente pasas y pasas y pasas y pasas. Pero sí, pero lo que sucede es que cuando tú simplemente empiezas a buscar lo placentero, lo agradable o lo romántico en ese sentido, pues entonces deviene la frustración. Creo que ahí está la clave, La frustración. precisamente en el placer inmediato. Y todo esto que hemos obtenido, pues nos da ese placer inmediato. Y omitimos todas estas partes. Realmente lo que omitimos es la experiencia. Y la experiencia no es transferible. Ujú. Entonces muchas veces buscamos esta parte de que vivir la experiencia a través de alguien más o desde un monitor o desde algo externo y creemos que esa es la verdad, cuando realmente nosotros nos estamos privando de esta experiencia. Y que hablando de lo que comentaban,
creo que esta parte del conocimiento es vital porque precisamente el tener conocimiento nos permite discernir Y tomar mejores y tomar decisiones. mejores decisiones y que no nos pase esto de que el progreso o lo que sea que esté pasando, pues me lleve entre las patas. Sí, es que se ha enfocado mal esa parte del conocimiento o del saber porque se ha orientado demasiado hacia la parte intelectual. Pero me parece que en la Biblia dice algo así como el conocimiento os hará libres o algo así, ¿no? O en algunos Solo la pasajes verdad, o ¿no? O algo así. la verdad os hará libres. Y también, ¿no? En la filosofía, pues hace mucho alusión a eso, por ejemplo, la filosofía como madre de toda emancipación, es decir, que el conocimiento tiende a la libertad y no al revés. Pero entonces habría que ver qué clase de conocimiento. Ya ven que dice, o sea, es como muy conocido, ¿no? Esta frase de conócete a ti mismo, ¿no? Entonces es como apuntar a la verdad, digamos, aquello que no puede ser de otra forma. O sea, como el hecho de saber que no necesitamos de nada en específico como para poder sentirnos bien o para sentirnos completos o sentirnos... Es ese tipo de conocimiento el que ocupamos. O sea, teniendo ese tipo de conocimiento, puedes lidiar con cualquier cosa. O sea, puedes lidiar con el conocimiento intelectual porque son herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y me parece que esa tendría que ser la apuesta, esa tendría que ser la vía. Y bueno, ya para ir cerrando, precisamente me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes como la alternativa? ¿Cómo poder abordar o vivir esta parte del progreso en términos materiales, en términos económicos, en términos tecnológicos, pero al mismo tiempo que haya como un progreso a nivel personal, a nivel emocional, que sea como equiparable, o sea, que digas, me parece que puedo aprovechar todo esto como para estar mejor, para vivir mejor, para facilitar la vida a otras personas o para ayudar a más personas. ¿Cuál sería ahí, para ustedes, cuál sería ahí pues la alternativa, las alternativas? Pues bien, como mencionamos hace un momento, ¿no? Todo esto que tenemos actualmente es una herramienta, son herramientas. Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que nos dediquemos, tenemos ciertas funciones, ¿no? Entonces, simplemente es aprovechar las herramientas y bueno, si podemos con estas herramientas aportar hacia los demás, pues la verdad es que ahí estaríamos aprovechando completamente todo. Aprovechamos que nos estamos apoyando a nosotros mismos con esas herramientas, nos estamos haciendo la vida más fácil de acuerdo a nuestras actividades y al mismo tiempo también estamos ayudando a alguien más. Claro. A mí me gustaría que se hiciera un ejercicio sobre, normalmente todas las personas o la mayoría de las personas buscamos progresar en ciertos ámbitos, pero los más comunes es Ah, en... es que también de eh, ahí parte también todo, ajá, porque muchas de las veces confundimos, o bueno, más bien, no confundimos, sino más bien se nos enseñó que el progreso es a través de cosas materiales, ¿no? ok, sí, entonces es a lo que voy. Normalmente buscamos progresar normalmente en el ámbito económico, amoroso y salud. Ujú. Entonces, elijamos uno, el que ustedes quieran. Entonces, visualízate, si elegiste económicamente, visualízate como si ya tuvieras la abundancia que quieres. Entonces, ya una vez que te visualizaste con esto, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensación tienes? La clave está en la sensación. ¿Qué sensación tienes? ¿De libertad, relajado, tranquilidad, confianza? Una vez que ya identificamos esta sensación, entonces poner toda la atención en esta sensación.
y actuar desde esta sensación. Entonces podemos identificar que la sensación no está en eso externo, Ujú. sino está en algo que nosotros tenemos ya. Interior. Entonces, ahora eh, buscar otras situaciones que nos generaron esa misma sensación. Puede ser cualquier cosa. Ya que tenemos identificado, entonces, podemos entender que esa sensación está al alcance de nosotros todo el tiempo. Sí. Y entonces podemos actuar todo el tiempo a través de esta sensación. Y entonces, ahora sí, todo lo demás se va a alinear. Porque muchas veces buscamos llegar a la abundancia Ujú. para sentirme relajado y empezar a actuar relajado. Pero la verdad es que si no actúo relajado desde este momento, pues nunca lo voy a hacer. Y, Sí, y entonces no nos dejaríamos llevar por todo este progreso. Y sería la forma en que realmente hay un crecimiento personal, emocional, porque todo el tiempo esa sensación que tú estás buscando, pues ya está contigo, la llevas a cualquier parte. Ujú. sí, a mí me parece que tanto el cambio, la evolución, el progreso, como queramos verlo, es inevitable y ya está sucediendo. Como lo hemos platicado muchas veces, las cosas ya están sucediendo, queramos o no. Entonces, si ya están ahí y están a nuestra disposición, pues me parece que sería absurdo como resistirte a eso, ¿no? Como Claro. a querer vivir como hace 500 años o hace 100 años. Entonces me parece que lo que tendríamos que hacer es buscar la manera de aprovechar de la mejor forma todo eso. Y una de las cosas que pueden hacer igual como a manera de ejercicio es poner una intencionalidad, formular una intención para las cosas o para las situaciones, Sí. ¿no? Por ejemplo, todo el día usamos los celulares, todo el día, pero no hay una intención clara del por qué lo utilizamos. Entonces simplemente nos dejamos llevar por la inercia. Lo agarramos, nos metemos a redes sociales y dejamos que el algoritmo elija por nosotros el contenido y todo. Si alguien nos manda mensaje, entonces ya le respondemos. O sea, si se dan cuenta, todo el tiempo estamos actuando por inercia, 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 inercia. Casi en ningún momento nosotros nos detenemos y elegimos realmente lo que queremos hacer o para lo que queremos utilizarlo. Entonces, ¿cómo podríamos formular una intención en ese aspecto? Ver el celular como una herramienta que me permite, no sé, generar ingresos, Potencializar lo que ya haces. potencializar mi negocio. Ok, ya pusiste una intención en el celular. Si eres, por ejemplo, te dedicas a esto, ¿cómo puedo utilizar las redes sociales? Pues poner una intención para llegar a más gente. Voy a potencializar esto que hago o quiero que esto que yo hago, esto que yo ofrezco, llegue a más personas, llegue a más gente. Y así empezar a poner intenciones en todo lo que hacemos, en las cosas que hacemos, en el coche, por ejemplo, que usamos todos los días o no sé, ponerle una intención. Y de esa forma dejamos de actuar por inercia y empezamos a ser como más consciente tanto el presente como los cambios que se están suscitando todo el tiempo, pero ya no actuando desde la inercia, sino más bien como desde, precisamente desde la conciencia y desde la claridad de propósito. Claro. Sí, y que algo que, por ejemplo, a mí me gustaría recalcar, y ya solo para cerrar, es que si somos críticos y objetivos y pensamos, no sé, en tus abuelitos, en mis abuelitos, tuvieron una vida, vivieron hasta los 90, 95 años, O vive. o viven, independientemente de si había más cosas tecnológicas o menos, Vivieron. vivieron. Entonces, vamos a seguir viviendo. Entonces, como dice Abraham, realmente, ¿cómo es que quieres vivir a partir de todo esto que está a tu alcance? Entonces, ya sea que quieras vivir austero o no,
pero ¿qué? Y ya habíamos hecho la pregunta anteriormente. ¿Qué de lo que tenemos o de lo que estamos haciendo, pues mejora nuestra vida? Y Y no la en de el, los demás. ajá, y no en el aspecto de mejorar tu vida, materialmente, Forzosamente no, digamos. sino realmente desde un Puede bienestar. ser una consecuencia, ¿no? Ajá, Lo pero material, sería desde un bienestar interior. interno. Mm. Justo, como se dijo, ¿no? Ya también para cerrar, yo creo que también esta parte tiene que ver más con una decisión, con una elección, así como lo es la libertad y así como lo es la felicidad, que no tiene que depender de cosas externas ni de personas, de nada en absoluto, sino simplemente es un estado mental en donde eliges estar bien. Muy bien. Vale, Va, gracias. pues nos vemos en el Gracias, próximo dejen sus episodio. comentarios.